Hola mis abogados, ¿cómo están? Hoy les hablaremos de las sociedades anónimas. ¿Qué es una sociedad anónima? Es la sociedad por excelencia que está regida en el capítulo quinto de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Específicamente nos vamos a enfocar en el artículo 87 de esta ley, a lo cual esta constituye de una denominación, a lo cual esto significa el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona moral se puede crear con libertad sin perseguir ninguna regla específica, más que como lo señala el artículo 88 de esta ley. Esta debe seguir con las palabras SA de sociedades anónimas. Después hablaremos del acta constitutiva. Esta es el documento legal obligatorio según las leyes mexicanas, con el que toda empresa de asociación debe de saber los fines de lucro con que debe de contar para operar. Para saber cómo redactar una acta constitutiva, y en el caso de tratarse de una sociedad anónima, será necesario conocer la información que contendrá lo siguiente, que son los datos básicos de los socios, o sea, sus nombres, su nacionalidad y el domicilio de cada uno de ellos, el objeto social y la denominación que se va a tener la sociedad, así como también el total de su importe del capital social que será aportado a las cantidades de cada socio que entregue. ¿Cómo va a ser la administración de esta sociedad y quiénes van a ser los principales administradores? La distribución de ganancias y las pérdidas entre accionistas, las bases de actuaciones a una liquidación anticipada de la sociedad. ¿Qué es el capital social de una sociedad anónima? Estas son las acciones que constituyen el capital social de la sociedad anónima, y estas serán representadas por títulos o títulos de accionistas que permiten a los socios acreditar su calidad de socios y sus derechos. Como mínimo de socios serán dos, incluyendo un administrador, y su capital máximo o mínimo el mínimo será de 50,000 pesos mexicanos, y su responsabilidad de los socios, su responsabilidad de cada socio está limitada de acuerdo a las aportaciones de cada uno. Luego hablaremos de cuáles son las acciones como títulos representativos del capital social. Estos pueden ser entendidos como un documento circulable que representa una fracción o parte del capital social, al que además te da una posición de socio. ¿Qué son los títulos de crédito análogos o relacionados? Estos documentos tratan de que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo sustituido a cargo de la sociedad emisora, con sus características que son los títulos de crédito siempre normativos. Aumentos y reducciones de capital. Al hablar de aumentar o reducir el capital de una sociedad anónima, es una decisión que corresponde a los socios. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece los lineamientos a seguir para la constitución de la sociedad, la aportación del capital inicial de sus socios y los aumentos y reducciones del capital. Luego hablaremos de sus formas de constitución. Hay dos tipos, que es la suscripción por comparecencia de notario público. Estas son las personas que otorguen la escritura social, o por suscripción pública, que esta se estipula en el artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En suscripción pública lo podemos encontrar en el artículo 92, que este es cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública. Los fundadores redactarán y depositarán en el registro público el comercio de un programa, que deberá contener el proyecto de los estatutos con los requisitos del artículo sexto, a excepción que hecha de los establecidos por las fracciones 1 y 6, primer párrafo con los artículos 91, estipulado en el prevenido en la fracción quinta. ¿Cuáles son los órganos de la sociedad anónima? Como para empezar, es el órgano supremo de asambleas de accionistas. Este podrá acordar y ratificar todos los actos de operaciones de esta, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o falta de designación por el administrador o por el consejo de administración. El órgano representativo es la asociación que agrupa personas, instituciones, corporaciones u organizaciones que tienen intereses comunes,
cuyo propósito fundamental es obtener beneficios para sus agremiados, así como proporcionar el bienestar social. Como por último, hablaremos del órgano de control. Este órgano de administración de la sociedad mediante el cual los accionistas podrán ejercer los derechos políticos que se le asisten en su calidad de accionistas. La materialización del ejercicio de estos derechos políticos se presenta con la deliberación del voto o de los accionistas en las asambleas mediante los cuales deberán decidir los asuntos más importantes de la sociedad. Este es considerado como el órgano máximo de la administración de la sociedad comercial y se entiende como la naturaleza de sus funciones, que son de dirección. Luego hablaremos de la asamblea de accionistas. Esta asamblea es constitutiva a los asuntos que puedan tratar en el artículo 182 de esta ley, que son asambleas extraordinarias a las que reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos, que es la prórroga de la duración de la sociedad, la disolución anticipada de las sociedades, aumento o reducción del capital social, cambio del objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad de la sociedad, transformación de la sociedad, fusión con otra sociedad, emisión de acciones privilegiadas, amortización por la sociedad de sus propias acciones o emisión de acciones de goce, emisión de bonos, cualquier otra modificación del contrato social y de los demás asuntos que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo, asamblea ordinaria y los asuntos que puedan tratar, discutir, aprobar, modificar, así como el informe de los administradores. Nombrar al administrador o consejo de la administración o los comisarios, determinadas las aportaciones correspondientes de los miembros de la asociación. Asambleas extraordinarias. Estos los asuntos que tratan son las que pueden reunir para tratar cualquier modificación de los asuntos o disolución anticipada de la asociación. La disolución o liquidación de las sociedades es la donde la sociedad mercantil no extingue en forma inmediata la sociedad, sino que determina el comienzo de un periodo de liquidación durante el cual la persona moral sigue existiendo hasta que concluyan las operaciones de liquidación. Aumento y reducciones de capital social. La reducción de capital es una operación mercantil que consiste que es la rebaja o disminución de la cifra del capital, que esta figura del estatuto social de la empresa vendría a ser lo contrario del aumento de capital. Este se puede constituir por distintas finalidades o razones económicas. ¿Qué son las fusiones de sociedades? Se considera una fusión de sociedad cuando la figura jurídica en la que dos o más sociedades unen su patrimonio en una sociedad nueva o existente. La sociedad fusionada es aquella que desaparece y la fusionante a la que subsiste y absorbe lo anterior, o bien a la que se crea con motivo de la fusión. Transformación de sociedades es la capacidad en la que se tiene una compañía de cambiar su tipo de societario por otro completamente distinto, pero sin la necesidad de cambiar su personalidad jurídica. Es decir, una compañía puede pasar por ser una sociedad limitada a sociedad anónima si su crecimiento lo requiere. Como por último hablaremos de la escisión de sociedades. Se da escisión cuando una sociedad denominada escindiente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo o pasivo y capital social de dos o más partes. Estas son aportadas un bloque a otra sociedad de nueva creación denominada escindidas, o cuando la excediente se extingue y aporta un bloque de su nuevo activo y pasivo al capital social o otras sociedades de nueva creación. Las asambleas mixtas son cuando se tratan asuntos de una asociación ordinaria o extraordinaria, lo cual en la misma sesión se lleva a cabo en el seminario judicial o el de la Federación, Ley General de las Sociedades Mercantiles. La asamblea especial trata
será la que se reúnan todos los socios para tratar asuntos relacionados con el derecho de serie de las acciones y estarán sujetas a la Asamblea General Extraordinaria. En la periodicidad de la celebración de asamblea, máximo se tendrán que reunir así mínimo 2 veces al año y el primer trimestre natural se basará en aprobar las asambleas de anualidad. Y bastará con la anualidad de las asambleas, lo cual busca la anualidad de las asambleas es la realización fuera del domicilio social, lo cual llevará a cabo una justificación para los casos fortuitos o de fuerza mayor. Prácticamente los temas de las asambleas ordinarias son abordados en las sociedades de asamblea extraordinaria o puede ser viceversa. El órgano de administración es un grupo de personas dentro de una empresa, lo cual se van a responsabilizar y encargar de todos los beneficios y las tareas de la gestión de la compañía que van a elaborar. El Consejo de Administración es el máximo grupo de personas que podemos encontrar en la empresa, que se basa en el liderazgo, lo cual se basa en una sociedad anónima o limitada. Vamos a tener varias constituciones, lo cual se van a basar en responsabilidades que han seleccionado cada asamblea general por sus mismos accionistas, actuando con los estatutos establecidos, con lo cual son los que organizan todas las acciones que van a ir constituyendo a lo largo del labor. El administrador público es una persona física, lo cual se va a encargar de actuar en el nombre de la empresa para gestionarla y representarla, lo cual se va encargando de una empresa. Se pueden adaptar sociedades limitadas, sociedades unipersonales o cualquier tipo de asociación, lo cual tiene que llevar una forma jurídica a la que más que nada que sea laborable a una sociedad mercantil. El órgano de vigilancia de una empresa es más o menos el encargado de supervisar todo tipo continuamente de las operaciones que va elaborando la empresa, a través de la revisión de los propios actos que realicen los administradores, además de los funcionarios. La ley, los labores de los comisionarios, las funciones y sus responsabilidades establecidas de una sociedad anónima son la esencia de vigilar limitadamente en cualquier tipo de operaciones de la sociedad. Esto es para proteger a los accionistas a través de vigilancias en operaciones de la sociedad. En el Consejo de Administración, el comisario en una sociedad mercantil desempeña el papel fundamental, pues es aquel que hace una función de vigilar e inspectar todas las acciones que se lleven a cabo bajo la sociedad. Base a sus funciones de certeza en sus operaciones que va a realizar. Un accionista es una persona física o jurídica, lo cual posee acciones de una empresa y la bolsa de valores, lo cual podemos hablar económicamente. Esa titularidad le otorgará la condición de ver los propietarios y socios también. Se basará en su responsabilidad y podrá, ¿cómo se podría decir? Una decisión a la empresa. Se vendrá dada una porción a la cantidad y tipo de asamblea que
que se lleve a cabo con el acta constitutiva. Se reconoce derechos esenciales de los accionistas a los derechos de deliberación, lo cual son los votos, utilidades, transmisión de acciones, de inspección de los libros o papeles sociales, y se les adquiere una cuota de liberación y de liquidación. Además de los derechos, son más como que tipo instrumentales, que son derogables, disponibles y renunciables. Hablando de otro tema, también es lo que están los cooperativos o personales. En los personales se basa más como en desarrollar la eficacia para las identidades y personales. Por otro lado, la marca corporativa está diseñada para elevar un mensaje determinado hacia la empresa, más complejo y más con las connotaciones de tipo empresarial y de negocio. El patrimonio de aquí, como muy bien sabemos, el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, cargas, obligaciones de una persona natural o de una persona jurídica. En este caso, el patrimonio sería las acciones y el labor de la empresa, de los accionistas. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un derecho de cualquier trabajador, lo cual se establece en la fracción 18, apartado A del artículo 123 de la Ley Constitucional Política de los Estados Unidos, y también en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. La utilidad se va a dividir en dos partes iguales, y la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, y la segunda se repartirá en porción de un monto de salarios devagando por los trabajos prestados en todo el año, o sea que sería como que los labores que ellos hacen. Los procedimientos de liquidez van a consistir en la venta de todos los inventarios activos o físicos, más que nada en los activos financieros, y que se va a tratar de vender o liquidar, más que nada que son los que va a permitir que la empresa pagar deudas pendientes, y una vez de esos activos vendidos, la empresa totalmente cerrará. La obligación fundamental del accionista de la empresa es aportar el capital. Existen varias. La obligación fundamental de los accionistas constantemente es de aportar el capital. Además existen obligaciones accesorias. Estas obligaciones deberán pactarse expresamente en los estudios de la sociedad mercantil, y lo cual no integrarán el capital social. La principal obligación que los accionistas tienen es las aportaciones que deben de realizar con el capital social. Se basará más que nada en las representaciones de las acciones y ver también el titular de su valor. El valor de las acciones debe representar las partes iguales de cada uno de los accionistas, al igual que el capital social. La obligación patrimonial es aquella que se basa en el patrimonio o en el derecho pecuniario de una persona. Prácticamente son accesibles y son pecuniarias. Se establece más en la relación de dos personas, y lo cual va dirigida a una de ellas obtenga determinados bienes o servicios a través de la cooperación de una o de otra. Prácticamente se basan más en el intercambio de los bienes y servicios mediante una cooperación. Los derechos extrapatrimoniales son los derechos que no pueden ser considerados como parte del patrimonio porque no son un bien jurídico. Aparte de eso, no tienen la posibilidad de ser uno, sino se podría decir que tienen el valor económico
no son sustentables, tampoco pueden ser valorados económicamente y tendría que ser compartida con los derechos patrimoniales.